Estuve a punto de destruir un matrimonio sin saberlo. Y cuando supe la verdad, ya estaba demasiado metida para salir sin quemarme. Esto no es una confesión por culpa, sino una historia de cómo el amor, cuando se esconde detrás de una mentira, puede convertirse en una trampa de la que nadie sale ileso. Todo empezó cuando conocí a Dariel. Yo había salido de una relación larga, desgastante, con alguien que no me hacía sentir vista. Esa sensación de estar con alguien que simplemente está, como una planta decorativa. Me sentía sola, apagada, sin ilusión de nada. Hasta que conocí a Dariel en una conferencia de marketing digital. Tenía esa forma de mirarte como si lo que dijeras fuera lo más interesante del mundo. Y no era solo su sonrisa ni su voz grave, era su atención, su forma de escuchar. Me hizo reír, me hizo sentir deseada, importante. Todo lo que había olvidado que era. La primera noche solo hablamos. Ni siquiera hubo un beso. Nos quedamos en el bar del hotel, él con un whisky, yo con un gin tonic, hablando de nuestras frustraciones laborales, del amor moderno, de música, de tonterías. Cuando subimos a nuestras habitaciones, me abrazó como si no quisiera soltarme. No hubo nada físico, pero sentí más intimidad que en años. Durante las semanas siguientes, hablábamos todos los días. Mensajes, llamadas nocturnas, videollamadas. Nos enviábamos canciones, recomendaciones de películas, memes. Me hablaba de su trabajo en diseño UX, de lo mucho que le gustaba cocinar, de cómo se sentía incomprendido en su ciudad. Nunca me dijo que tenía pareja. Nunca mencionó que vivía con alguien. Mucho menos que estaba casado. Lo que me hace sentir más estúpida es que no lo sospeché. Había pequeñas señales. Sí. Por ejemplo, solo me llamaba después de cierta hora. Nunca en la mañana. Siempre con auriculares. A veces tardaba en responder si le escribía un sábado al mediodía. Pero yo me decía que todos tenemos vidas ocupadas. Y él era muy cariñoso, muy presente emocionalmente. Me decía que quería venir a verme. Que estaba buscando vuelos. Que soñaba con que fuéramos a Cartagena juntos. La primera vez que pasó algo físico fue 2 meses después de conocernos. Yo fui a su ciudad por trabajo. Me pidió verme y yo acepté, con el corazón latiéndome a 1000. Nos vimos en un café, pero apenas nos saludamos, él dijo: ¿Quieres que vayamos a un lugar más tranquilo? Acabamos en su apartamento de soltero, como le llamó. Un espacio minimalista, sin fotos, sin objetos personales. Nada que indicara que alguien más vivía allí. Luego entendería por qué. Pero esa noche me pareció normal, como si él viviera solo, sin más complicaciones. Fue una noche intensa, íntima. Se quedó mirándome dormida y me acariciaba el pelo como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Yo sentía que esto no podía ser una aventura. Que algo así no podía ser solo deseo. Cuando me fui, me dijo: te voy a extrañar como si nos hubiéramos despedido para siempre. Y me lo creí. Pasaron 3 semanas sin vernos, pero hablábamos todos los días. Me llamaba desde el auto, me escribía cuando estaba en reuniones, me enviaba audios donde me contaba tonterías. Hasta que un día, dejé de saber de él. Por completo. Silencio total. Pensé que algo le había pasado. Lo llamé y el número decía fuera de servicio. Le escribí y no leyó los mensajes. Me sentí como una idiota. Pensé que tal vez había estado jugando conmigo. Que había perdido el interés. Me dolió, pero intenté seguir adelante. Hasta que, un mes después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Decía: ¿tú eres Emma? Respondí que sí, y la respuesta fue inmediata. Soy Rebeca. La esposa de Dariel. Necesito hablar contigo. Urgente. Sentí como la sangre se me iba al estómago. El cuerpo me temblaba. No sabía si era una broma. No podía respirar. Llamé al número y una voz tranquila, segura, me respondió. Gracias por contestar. No te voy a insultar ni culpar. Solo necesito entender algunas cosas. Me citó en una cafetería céntrica. Dudé si ir. Dudé si debía enfrentar eso. Dudé de todo. Pero fui. No sabía qué esperar, pero sentía que, si había algo de dignidad en todo este desastre, era en dar la cara. Cuando la vi, supe que era ella.
Tenía la mirada cansada, pero no rota. Se veía como alguien que ya había llorado demasiado. Se sentó frente a mí con una carpeta en la mano. Tranquila, me dijo. No vine a hacerte una escena. Vine a cerrar un ciclo. Quiero que escuches esto. Solo eso. Abrió la carpeta. Sacó unas capturas impresas de chats. Conversaciones entre él y yo. Tenía mi foto de perfil. Tenía nuestras fechas. Tenía todo. Lo que me dijo después cambió por completo lo que yo pensaba de esa relación. Lo que tenías con él, dijo, mirándome a los ojos, no era único. No eras la única. Y no es la primera vez. Me quedé en shock. Y lo peor estaba por venir. Me quedé en shock. Y lo peor estaba por venir. Rebeca deslizó otra hoja sobre la mesa. Era una captura de pantalla de una conversación con otra mujer. Otra Emma. Otra historia de me hace sentir vivo. Estoy atrapado en una vida que no elegí. Eres diferente. Mis mismas palabras, calcadas, como si las hubiera copiado y pegado. ¿Cuántas? Pregunté, apenas con voz. Ella respiró hondo. Bajó la mirada un momento antes de responder. Que yo haya confirmado, 6. Pero estoy segura de que hay más. Sentí una mezcla de náusea, rabia y vergüenza. Estaba temblando. Me ardía la cara. No sabía si llorar o levantarme y correr. Me dieron ganas de buscar a Dariel y gritarle todo lo que se había ganado. Pero en ese momento, lo único que hice fue quedarme sentada, escuchando a esa mujer, que tenía más dignidad de la que yo habría imaginado en una situación así. ¿Y por qué me contactaste? Le pregunté, todavía sin entender qué esperaba de mí. Porque necesito pruebas para el divorcio, respondió con una calma que dolía. Porque estoy harta de que me manipule. Porque quiero que se le caiga la careta de hombre bueno, el esposo perfecto que todos creen que es. Me mostró un mensaje que le había enviado Dariel hacía apenas una semana, rogándole que no lo dejara, que era su única mujer, que estaba arrepentido. Y mientras me suplicaba volver, seguía contactando a otra chica en Medellín. Una tal Ana. ¿Te suena? Negó con la cabeza y sonrió con tristeza. A mí tampoco. Pero seguro ella también cree que es especial. Pasamos más de una hora hablando. No fue una conversación cómoda, pero fue extrañamente liberadora. Rebeca me pidió que le reenviara algunas conversaciones para su abogado. Me dijo que si podía testificar, sería de gran ayuda. Yo no sabía si quería involucrarme a ese nivel, pero le prometí que no iba a proteger a alguien como él. Antes de irnos, se detuvo y me dijo algo que todavía me hace pensar. No te sientas culpable por haberte enamorado de alguien que te mintió. La culpa es de quien vive una doble vida y se cree con derecho a romper personas para llenar su ego. Salí de esa cafetería con el estómago revuelto. En parte por lo que había descubierto. En parte por cómo había vivido todo como una tonta enamorada sin hacer preguntas. Me sentí usada. Y peor aún, sustituible. Pasé los siguientes días entre rabia y silencio. No le escribí a Dariel. No dije nada. Solo observaba. Revisé nuestras conversaciones con otros ojos. Todo lo que antes me parecía romántico, ahora me sonaba manipulado. Falso. Planeado. Hasta que me escribió. Un mensaje corto. Casi cínico. ¿Podemos hablar? No sé qué te dijo Rebeca, pero no es como parece. Casi solté una carcajada. No es como parece. ¿Qué otra frase más gastada podía usar? Decidí responderle. Pero no para escucharlo, sino para hacerle una pequeña devolución. Le dije que sí. Que nos viéramos. Que quería entender. Y planeé exactamente lo que iba a hacer. Nos encontramos en el mismo café donde me había citado Rebeca. Él llegó con una sonrisa nerviosa. Llevaba una camisa blanca, como si eso limpiara sus pecados. Se sentó frente a mí, intentando parecer tranquilo. Mira, yo sé que esto parece terrible, pero no todo lo que ella te dijo es verdad. Rebeca está dolida. Confunde cosas. Me sigue porque no quiere soltarme. Lo miré fijamente. Por un segundo, me sorprendió que no le temblara la voz. Estaba tan entrenado en la mentira que parecía creérsela. Hacía pausas dramáticas. Me tomaba la mano.
Me miraba con esos ojos que antes me hipnotizaban. Ahora me daban asco. Yo contigo. Fue distinto. Lo sabes. No fue solo físico. ¿Tú eres la única? Lo interrumpí. Parpadeó, sorprendido. Sí, lo eres. Saqué una carpeta de mi bolso. Igualita a la de Rebeca. La puse sobre la mesa sin decir palabra. Dentro estaban las capturas de pantalla, impresas, marcadas con fecha y hora. Los mensajes calcados. Las pruebas de que su discurso no era más que una copia barata, repetida. Él palideció. Se le desfiguró la cara por un segundo. Volvió a mirar las hojas como si fueran una amenaza física. ¿Tú guardaste todo esto? No. Me lo dio Rebeca. Pero ya que ella me usó como pieza en su estrategia legal, pensé que merecías al menos saber que no estás tan bien entrenado como crees. Dio un golpe seco en la mesa. Algunos clientes se voltearon a mirar. Me incliné hacia él y le dije en voz baja. Te creí. Me ilusioné. Pero ahora solo me das lástima. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Pensé que ahí se terminaba todo. Pero no. No se iba a ir tan fácil. Porque alguien como él no se rinde hasta que arrastra a todos consigo. No se iba a ir tan fácil. Porque alguien como Dariel no acepta perder. Mucho menos ser expuesto. Durante 2 semanas no supe nada de él. Y sinceramente, pensé que ya había pasado la tormenta. Me enfoqué en mi trabajo, en mi familia, en respirar. Volví a salir con mis amigas, les conté todo, algunas lloraron conmigo, otras querían buscarlo para gritarle. Pensé que ya había pasado la página. Hasta que empecé a notar cosas raras. Primero, una compañera del trabajo me escribió por interno. ¿Tú conoces a un tipo que se llama Dariel? Me empezó a seguir en Instagram y me preguntó por ti. Dice que es amigo tuyo. Después, otra conocida que ni siquiera sabía que yo había tenido algo con él, me mandó un pantallazo. Un perfil falso, con una foto de un gato. Estaba comentando mis publicaciones con cosas como que rápido se supera lo que ni siquiera fue real, o algunos deberían tener más vergüenza. Era él. Lo sabía. Su estilo pasivo-agresivo, ese lenguaje cobarde de quien quiere hacerte daño sin ensuciarse. Me empezó a seguir desde otras cuentas falsas, a reaccionar con emojis de risa cuando publicaba una foto, a escribirle indirectas a mis amigos. Incluso, una excompañera del colegio me escribió confundida. Emma, hay alguien diciendo que tú estafaste a un hombre casado, ¿qué está pasando? Ahí entendí que Dariel estaba jugando su última carta, la de la víctima. Quería arrastrarme, ensuciar mi nombre, hacerme ver como la que destruye hogares. A pesar de que él fue quien me ocultó su vida. Él fue quien mintió. Respiré profundo. Y pensé, no vas a ganar. No esta vez. Me comuniqué con Rebeca. Le conté todo lo que estaba pasando. Me dijo que no me preocupara, que ya estaba en manos de su abogado. Que Dariel estaba desesperado porque ella había solicitado medidas cautelares y le congelaron una cuenta compartida. Pero también me advirtió. Cuando él siente que se le va todo de las manos, se vuelve cruel. Y mentiroso. Más de lo normal. Y tenía razón. Unos días después, mi jefa me llamó a su oficina. Emma, necesito que me expliques esto. Sobre su escritorio había una carta anónima. Impresa. Sin remitente. Con acusaciones absurdas. Que yo tenía relaciones inapropiadas con proveedores, que manipulaba a compañeros, que usaba recursos de la empresa para fines personales. Su mirada era seria, pero también confundida. Sabía que algo no cuadraba. Esto no tiene ningún sustento, pero me lo hicieron llegar a mi correo institucional. Y luego a la gerencia. Así que tenemos que investigarlo formalmente. Ahí fue cuando me quebré. No enfrente de ella, pero por dentro sentí que el mundo se desmoronaba. Este tipo no solo me había engañado. Ahora quería destruir todo lo que yo tenía. Salí de la oficina, fui al baño, me encerré y lloré. No por él. Por mí. Por el esfuerzo de años que alguien intentaba arrastrar al barro solo porque no aceptaba perder el control. En ese momento tomé una decisión. Si él quería jugar sucio, yo iba a jugar con inteligencia. Primero, reuní todas las pruebas que tenía. Capturas, correos,
testimonios de las personas a las que había contactado. Hablé con una amiga abogada, le conté todo y me ayudó a redactar una denuncia formal por acoso digital y difamación. Segundo, contacté con 2 de las otras mujeres que Rebeca había mencionado. Una de ellas, Paula, accedió a hablar conmigo. Resultó ser diseñadora gráfica y también había sido manipulada con las mismas frases que me dijo a mí. Cuando le mostré los mensajes, su cara fue de rabia pura. No puedo creer que me creyera especial. Me repite exactamente las mismas palabras que a ti. ¡Qué asco! Entre las 2, decidimos apoyar a Rebeca con la demanda. Todas teníamos pruebas. Todas habíamos sido víctimas del mismo patrón. Y entonces, llegó el golpe más bajo de todos. Recibí un mensaje desde un número desconocido. Era una foto. De mí. Caminando por el parque. Sola. De espaldas. Sin texto. Solo la imagen. Sentí un escalofrío. Seguido a eso, otro mensaje. No creas que puedes destruirme sin consecuencias. Tuve un ataque de ansiedad esa noche. Pensé en todo. En si debía mudarme. En si valía la pena seguir peleando. Pero al día siguiente, con los ojos hinchados, me paré frente al espejo y dije en voz alta. No más. No iba a dejar que un hombre como él me quebrara. No después de todo lo que ya me había quitado. Y entonces, se me ocurrió una idea. No para vengarme, sino para ponerle punto final de una vez por todas. Algo que él no iba a ver venir. Y que le dolería más que cualquier escándalo. Porque no hay peor golpe para alguien como Dariel, que ser expuesto ante las personas que todavía creen en su farsa. Mi idea fue sencilla en teoría, pero delicada de ejecutar, exponerlo ante su entorno profesional. Ese era su verdadero talón de Aquiles. Dariel siempre había sido obsesivo con su imagen laboral. Se vendía como un experto en liderazgo, ética empresarial, conferencista de cultura organizacional. Tenía un perfil impecable en redes como LinkedIn, vivía asistiendo a paneles, escribía columnas sobre inteligencia emocional y liderazgo con integridad. Era tan irónico que dolía. Así que preparé un expediente. Literalmente. Con ayuda de Paula, Rebeca y otra de las mujeres engañadas, una chica brillante llamada Mónica, que había sido estafada emocionalmente con la promesa de un proyecto conjunto, armamos un documento digital que incluía capturas de pantalla con fechas y horarios, audios con sus discursos repetidos, correo cruzado con excusas casi idénticas, fragmentos donde él prometía cosas a varias al mismo tiempo, y la denuncia que había interpuesto por acoso. No era un escándalo con insultos. Era un dossier profesional, frío, directo, con pruebas que nadie podía ignorar. Luego contacté con el comité de ética de la empresa donde él trabajaba, una firma reconocida de consultoría. Les hice llegar el informe de forma anónima. También lo compartí con un par de organizadores de eventos donde él solía dar charlas. Y después, esperé. Durante una semana no pasó nada. Silencio total. Hasta que un viernes por la tarde, me escribió Rebeca. Solo mandó un mensaje. Cayó. Inmediatamente busqué en internet. Y ahí estaba. Su nombre, vinculado a una investigación interna por conducta inapropiada, según un comunicado oficial de su empresa. No daban muchos detalles, pero decían que estaban revisando situaciones relacionadas con el comportamiento ético de uno de sus empleados. Horas después, su perfil de LinkedIn desapareció. Me temblaban las manos. No de culpa, sino de descarga. No había alegría, pero sí un alivio enorme. Porque por fin alguien lo obligaba a enfrentar las consecuencias. Pero claro, él no se quedó callado. Esa misma noche me escribió desde un correo con otro nombre. Pero yo ya sabía identificar su forma de expresarse. El mensaje era extenso, lleno de rabia disfrazada de decepción. No sé qué clase de persona hace lo que tú hiciste. Jugaste a ser víctima, pero eres tan cruel como cualquiera. ¿Querías destruirme? Lo lograste. Espero que puedas dormir con eso. Ni siquiera respondí. Lo bloqueé. Eliminé el correo. Y luego, lloré. No por él, sino por lo que había tenido que convertirme para defenderme de alguien así. Porque esa es la trampa. A veces, cuando alguien tóxico te arrastra a su juego, te obliga a actuar de formas que jamás pensaste.
Los días siguientes, varias personas me escribieron. Amigas que se habían enterado del escándalo, mujeres que también tenían historias que contar. Rebeca me dijo que el proceso de divorcio avanzaba mucho más rápido ahora que él había sido suspendido de su cargo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Una tarde, revisando mis mensajes, encontré uno de la madre de Dariel. Sí. Su propia madre. Era corto, sin rodeos. Me decía que sabía quién era yo. Que entendía por lo que había pasado. Que no iba a justificar a su hijo, pero que quería hablar conmigo. Que necesitaba saber por qué Dariel se había convertido en eso. Dudé. Mucho. ¿Hablar con la madre del hombre que me había mentido, acosado, difamado? ¿Para qué? Pero algo en el tono de su mensaje era distinto. No venía de la rabia, sino del dolor. De una madre que tal vez empezaba a ver a su hijo con otros ojos. Y, contra todo instinto, acepté. Nos vimos en una cafetería pequeña, en una esquina tranquila. Ella era una mujer elegante, sobria. Llevaba un collar de perlas y el gesto triste de quien ha tenido que pedir disculpas por los errores ajenos. No voy a pedirte que lo perdones, me dijo apenas nos sentamos. Solo quiero entender. Porque no sé en qué momento lo perdí. Le conté. No todos los detalles. Pero sí lo suficiente. Le hablé del engaño, de las mentiras en paralelo, de cómo había manipulado a varias mujeres al mismo tiempo. De cómo, al ser confrontado, no pidió disculpas. Solo atacó. Solo buscó castigarme por no seguirle el juego. Ella se llevó las manos al rostro. Estaba rota. Cuando tenía 15, lo descubrí engañando a su primera novia, murmuró. Me rogó que no le dijera nada a su padre. Me dijo que había sido un error. Que no volvería a pasar. Guardó silencio. Y luego soltó algo que me heló la sangre. Dariel creció viendo a su padre tener dos familias. Una oficial, y otra secreta en otra ciudad. Y yo me callé. Lo supe. Siempre lo supe. Pero nunca dije nada. Ahí entendí todo. El patrón. La repetición. El hombre convertido en reflejo del silencio de su madre y la doble vida de su padre. No lo justificaba. Pero sí lo explicaba. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Tú fuiste su espejo. Por eso quiso destruirte. Porque lo obligaste a ver lo que es. No lo que finge ser. Salí de esa cafetería con una tristeza distinta. Ya no era rabia. Era el peso de entender que a veces, el daño viene de tan lejos, que cuando explota, nos alcanza a todos. Aunque no hayamos tenido nada que ver con su origen. Creí que después de eso vendría la paz. Pero aún faltaba una última jugada de Dariel. Una desesperada, fuera de control, y que casi arruina mi vida por completo. La siguiente semana todo se volvió un caos silencioso. Creí que lo peor ya había pasado, pero entonces llegaron sus acciones más ruin. Una mañana recibí una notificación de un paquete en mi domicilio. No esperaba nada. Al llegar a casa, encontré una caja sin remitente, con mi nombre escrito de puño y letra. Al abrirla, un nudo se formó en mi garganta. Adentro había varios pendrives etiquetados con fechas y nombres de mis proyectos en la empresa. Junto a ellos, un sobre con 10 fotografías mías entrando a la oficina, saliendo a almorzar, conversando con mi jefa, incluso salpicaduras de tinta roja marcadas sobre algunas. Como si quisiera insinuar sangre, peligro. Mi pulso se disparó. Sentí que la cabeza me daba vueltas. El aire escaseaba. La única forma en que reaccioné fue temblar, presionando las hojas contra mi pecho hasta que un ruido de notificaciones en el celular me obligó a levantar la vista. Eran mensajes masivos en un grupo de WhatsApp laboral. Al abrirlos, encontré un audio suyo, distorsionado para que mi voz se entrecortara, diciendo que yo había filtrado información confidencial de la empresa a competidores. Ella lucró con sus contactos y puso en riesgo a todos, decía. Junto al audio, un enlace a un blog anónimo donde había montado una investigación sobre mí, con datos curados para parecer legítimos. Sentí un puñetazo en el estómago. El miedo me ancló al sillón. Llegué a pensar que no podía salir ni a la esquina sin estar vigilada. Mi teléfono sonaba sin parar, colegas preocupados, mi jefa alarmada, mi familia histérica. Me encerré en mi habitación, temblando, con la piel erizada de ansiedad. El pulso martilleante me impedía pensar con claridad.
Después de horas, respiré hondo y me obligué a reaccionar. Si él quería guerra total, yo respondería con la verdad. Saqué mi computadora y, con el asesoramiento de mi amiga abogada, grabé un vídeo explicando la secuencia de hechos. Las mentiras de Dariel, la manipulación, los chats y correos. Expliqué con calma que esas difamaciones eran fabricaciones suyas, y presenté pruebas en pantalla. No lo hice desde un despacho, sino desde mi sala, con la voz temblorosa, la cámara enfocando mis manos sudorosas. Al terminar, subí el vídeo a una plataforma pública y lo compartí con mis contactos de trabajo y mis redes. En minutos, las reacciones fueron abrumadoras. Recibí mensajes de apoyo de mis amigas, de Rebeca, de Paula y de Mónica. La comunidad laboral confirmó que las pruebas de Dariel eran falsificaciones. La empresa frenó la investigación interna y abrió un expediente serio sobre acoso y difamación. Varios colegas me pidieron disculpas y expresaron su indignación. Solo entonces me di cuenta de lo agotador que había sido todo. Me hundí en el sofá, con el corazón latiendo desigual, el cuerpo agotado, los hombros tensos. Lloré sin sonido, dejando que las lágrimas limpiaran la mezcla de miedo y rabia que me había estado consumiendo. Esa noche, antes de dormir, revisé mis conversaciones con Dariel, ya sabiendo que no volvería a verme. Y por primera vez sentí algo parecido a la calma. Su última gran jugada había sido el broche final de su obsesión por destruirme. Pero también fue mi liberación, porque al exponer su mentira, me devolví la dignidad que me había robado. ¿Fui demasiado lejos al grabar ese vídeo tan personal? ¿Hubo un límite ético al mostrar mi vulnerabilidad? Tal vez. Pero si algo aprendí de todo esto, es que cuando alguien decide atacar sin escrúpulos, no hay defensa más fuerte que la verdad expuesta. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Después del vídeo, el silencio fue absoluto, pero no el tipo de silencio que calma. Era ese vacío denso, como antes de una tormenta. Lo sabía. Algo más vendría. Y no me equivoqué. 3 días después, recibí una citación judicial. Dariel me había demandado. Me acusaba de difamación, daño moral y perjuicio profesional. Decía que mi vídeo había destruido su reputación y provocado su despido injustificado. En el documento, se describía como una víctima de una campaña de desprestigio organizada por mujeres resentidas. No me reí. No me enojé. Solo cerré los ojos un segundo. No podía creerlo. Después de todo lo que había hecho, ¿ahora él se sentía con derecho de denunciarme a mí? Le mandé una foto de la citación a Rebeca. Su respuesta fue seca. Ya no es solo un mentiroso. Es peligroso. Mi abogada me tranquilizó. Me dijo que no tenía fundamentos reales para la demanda, que todo el material probatorio jugaba a mi favor. Pero aún así, tuve que enfrentar el proceso, notificaciones, asesorías, preparación para declarar. Y ahí, en medio de todo eso, ocurrió algo que no esperaba. Algo que cambió por completo mi perspectiva. El día de la primera audiencia, cuando llegué al juzgado, lo vi. Dariel. Pero ya no era el mismo. Su aspecto estaba deteriorado, había perdido peso, el cabello desarreglado, el rostro tenso. Me miró solo un segundo, y desvió la vista. Estaba con otro abogado, uno que parecía más nervioso que él. Nos sentaron en extremos opuestos del salón. Mi abogada me pidió que mantuviera la calma. Yo asentí. No tenía nada que temer. Estaba lista para todo. Lo que no sabía es que no iba a ser una pelea. Fue un derrumbe. Durante la audiencia, el juez, una mujer de unos 50 años, firme pero empática, pidió a Dariel que expusiera sus argumentos. Él apenas pudo sostener la voz. Ella arruinó mi vida. No sé cómo explicar. Todo se salió de control. Mi abogada pidió permiso para mostrar las pruebas. Capturas de pantalla, testimonios firmados, mensajes de voz. Se proyectaron en una pantalla frente a todos. Las frases repetidas a varias mujeres. Las amenazas. Las fotos del paquete que me envió. Dariel se hundía en su silla con cada imagen. Cuando terminó, el juez le preguntó si tenía algo que decir. Y ahí ocurrió. Se quebró. No era mi intención que llegara tan lejos, dijo, con voz rota. No supe cuándo detenerme. Me vi acorralado, perdí el control. No quise hacerle daño. Al principio. Fue la primera vez que lo vi sincero.
no arrepentido por lo que hizo, sino porque lo atraparon. El juez lo miró largo rato, luego suspiró. Usted no solo dañó a esta mujer. Jugó con varias, manipuló, persiguió, y ahora pretende culparla por las consecuencias. Este tribunal no va a tolerar eso. La demanda fue desestimada. Y él fue notificado de una investigación por acoso reiterado. La justicia empezaba a moverse, por fin. Salí de esa sala con el corazón latiendo rápido, pero distinto. No por miedo. Por alivio. Por cierre. Y pensé que ahí sí, ahora sí, por fin todo había terminado. Pero no. Faltaba una última conversación. Una que jamás imaginé tener. Unos días después, recibí un mensaje inesperado. Era de su hermana. No sabía ni que tenía una. Me escribió algo corto, directo. ¿Podemos hablar? Hay cosas que necesitas saber. Mi familia te debe muchas verdades que callamos por años. Me quedé mirando ese mensaje largo rato. Podía ignorarlo. Podía dejar todo atrás. Pero algo en mi interior me dijo que no. Que necesitaba cerrar el círculo por completo. Así que acepté. Nos encontramos en un parque tranquilo, con bancos de madera y árboles altos. Ella llegó con un café en la mano y una expresión entre triste y decidida. Gracias por venir, dijo. No sé cómo empezar. Pero creo que tú mereces saber la historia completa. Y lo que me contó después, me dejó helada. Porque todo lo que había vivido con Dariel era solo la punta del iceberg. Y el origen de todo era mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. La hermana de Dariel se llamaba Isamar, y desde que llegó noté en sus ojos algo familiar. Esa mezcla de vergüenza ajena, dolor acumulado y cansancio moral. Se sentó junto a mí en el parque, con las manos entrelazadas, y después de unos segundos de silencio, me soltó la verdad. Mi hermano no empezó a mentir contigo. Ni con Rebeca. Lo ha hecho toda su vida. Pero lo que casi nadie sabe, es por qué. La miré sin decir nada. Sentí un nudo en el pecho, como si supiera que lo que venía no iba a ser fácil de digerir. Nuestra familia siempre ha sido una fachada. Mi papá tenía otra familia desde antes de que yo naciera. Una mujer con la que tuvo otros hijos. Mi mamá lo supo, pero se hizo la ciega. Y obligó a Dariel, desde niño, a hacer lo mismo. A mentirle a nuestros abuelos, a los vecinos, a sus amigos. Guardó silencio un momento, apretando la taza de café como si necesitara aferrarse a algo sólido para no derrumbarse. Yo era pequeña, pero lo veía. A Dariel lo obligaban a actuar. A sonreír. A callar. Mi madre era obsesiva con las apariencias. Lo castigaba si decía algo que manchara la imagen de la familia. Y mi papá, bueno, él solo venía a casa cuando le convenía. ¿Y eso justifica lo que hizo? Pregunté, sin poder evitar que se me escapara el tono cortante. Isamar negó con la cabeza, rápido. No. Para nada. Solo, quiero que entiendas que para él, mentir fue siempre la única forma de ser visto. De tener poder. En el fondo, creo que está roto desde hace años. No sabe amar. No sabe perder. Y mucho menos pedir perdón. Se quedó callada un instante. Mi madre está enferma. Hace poco nos dijo que su mayor culpa fue nunca haber puesto límites. Y Dariel, bueno, está solo ahora. Lo echaron de su trabajo. Rebeca consiguió el divorcio. Varias mujeres lo han denunciado. Vive con mi tío, porque no tiene a dónde ir. ¿Y por qué me cuentas esto? Le pregunté, mirándola fijamente. Porque tú fuiste la primera en no callarte. En no dejarte manipular. Y porque mereces saber que tu verdad sirvió para despertar a muchos. A mí. A mi mamá. Incluso a gente que lo idolatraba. Se levantó del banco y antes de irse me dijo algo que, hasta hoy, sigue dando vueltas en mi cabeza. No todos los monstruos nacen así. Algunos los fabrican. Pero eso no los hace menos responsables. Se fue caminando despacio, dejando atrás la última pieza del rompecabezas. Yo me quedé sentada, en silencio, mirando las hojas caídas del parque. Pensando en cómo una historia que empezó como un romance me había llevado por un camino de mentiras, abuso emocional, acoso, venganza legal, e incluso secretos familiares de décadas. Volví a casa con la mente nublada.
Me serví un té y revisé mi bandeja de entrada. Ahí, entre promociones y correos de trabajo, encontré uno sin asunto. Era de Dariel. Lo abrí. Solo tenía una frase. Siento todo el daño que causé. Pero no sé si algún día podré cambiar. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que algunas personas solo piden perdón para calmar su culpa, no para repararte. Y yo ya no iba a ser el espejo de nadie. Hoy, meses después, sigo trabajando, sigo con mi terapia, sigo reconstruyéndome. No voy a mentir, me dejó heridas. Me hizo dudar de mí, de mi intuición, de mi valor. Pero también me dio una lección que jamás olvidaré. Nunca subestimen las pequeñas señales. Nunca ignoren su incomodidad interna, esa voz que dice esto no cuadra. Y sobre todo, nunca tengan miedo de hablar, aunque el mundo se les venga encima. Porque a veces, al contar tu verdad, no solo te salvas tú. También rompes el ciclo de silencio en el que muchos otros siguen atrapados. ¿Fui cruel al exponerlo? ¿Fui despiadada al defenderme? Tal vez. Pero si no lo hacía, ¿cuántas más habrían caído? ¿Y tú? ¿Habrías hecho lo mismo que yo?